Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en mi canal YouTube SPSS Fácil. En él aprenderemos cómo ingresar información al programa estadístico SPSS. Pues bien, lo primero que hay que hacer es abrir el programa. Yo tengo instalada en mi computador la versión SPSS 22. Para aquellos que tengan versiones posteriores o versiones inferiores, la verdad el programa sufre leves modificaciones en cuanto a lo estructural ante nuevas versiones. Esta es la presentación o la ventana de bienvenida de la versión SPSS 22. Sufrió una modificación respecto a versiones anteriores. No me voy a detener a explicarles cada uno de los contenidos de esta ventana. Más bien los invito a que la exploren. Solamente mencionar dos aspectos de esta ventana. Lo primero es que existe esta nueva ventana que se llama Nuevos Archivos y esta que se llama Archivos Recientes. En archivos recientes se va a ir almacenando la información de las bases que nosotros estemos grabando o con las que hayamos trabajado previamente en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. En esta de nuevos archivos pues es la que usamos cuando no tenemos nosotros información previamente ingresada o cuando queremos trabajar con un nuevo conjunto de datos. Entonces, como la intención de este video es aprender cómo ingresar información al programa estadístico SPSS, vamos a decirle clic a esta ventana que se llama nuevo conjunto de datos o a este icono más bien. Le decimos aceptar y nos presenta la plantilla general del programa SPSS. En él existen dos ventanas, una que se llama vista de datos y otra que se llama vista de variables. En esta de vista de datos, que es la que nosotros tenemos aquí expuesta en el equipo, tenemos una plantilla parecida a la de Excel en la cual cada una de las columnas va a representar las variables que nosotros estemos trabajando y cada una de las filas los individuos que nosotros estemos observando. Entonces, para poder ingresar información en la vista de datos, el primer paso que hay que realizar en el programa es definir las variables que nosotros vamos a trabajar. Para efectos de este video vamos a suponer que un docente está interesado en conocer las notas de sus estudiantes y a su vez en averiguar dos atributos de los estudiantes, que es su género y su edad. Adicional a ello, él clasificó las notas de los estudiantes en bajos resultados, en resultados medios y en resultados altos. Y está interesado en ingresar dicha información al programa estadístico SPSS. Entonces, lo primero es definir las variables que vamos a trabajar, que para caso de nuestro ejemplo son tres. La primera de ellas, la edad del estudiante. La segunda, su género. Si se dan cuenta, qué pena acá, una vez definir la edad y le di enter, se activaron algunos atributos por defecto de las variables que trae SPSS. Enseguida vamos a explicar brevemente qué significa cada uno de ellos, pero primero vamos a digitar las tres variables que nosotros vamos a definir, que es la edad, el género y por último la nota obtenida. Ok, entonces una vez hemos definido las variables, hay que entrar a describir los atributos de las variables que nosotros estemos trabajando. Me voy a concentrar en tres aspectos que son los centrales dentro del programa estadístico SPSS, pero no quiere decir que los demás no son importantes, sino que quizás estos son los más relevantes. Invito a cada uno de ustedes a que explore los otros aspectos y solamente para efectos de este video nos vamos a concentrar en tres aspectos fundamentales, como previamente les había mencionado, que es este que se llama etiqueta, este que se llama valores y por último este que se llama medida. Arranquemos entonces con etiqueta, posteriormente con medida y por último con valores. Entonces, en las etiquetas lo que vamos a definir es una descripción más amplia de cada una de las variables. Si se dan cuenta, aquí colocamos una descripción muy precisa y pudimos haber, por ejemplo, colocar acá edad del estudiante, género del estudiante o nota del estudiante, pero en general se recomienda que aquí pongamos una descripción muy precisa, porque cuando, por ejemplo, pretendamos cruzar bases de datos, pues es muy difícil con unos nombres muy largos y en muchos casos para analizar información pues también es complicado con nombres muy largos. No obstante, pues se reconoce o el programa reconoce la importancia de poder a veces describir las variables. En este caso pues no hay ninguna confusión con el nombre de edad, pero puede que estemos trabajando en un área muy especializada y pues los nombres tengamos que entrar a describir su significado. Entonces acá en etiqueta es el campo que nos permite hacer esta actividad, describir cada una de las variables. Entonces vamos a describir nuestras variables. Tenemos edad del estudiante. En esta tenemos el género
del estudiante. Y por último, en esta de acá tenemos la nota de cada uno de los estudiantes. Pues bien, ya hemos definido las etiquetas de cada una de nuestras variables como un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de definir variables en el programa estadístico SPSS. Lo siguiente es definir la medida. Quizás, y dada mi experiencia, esta es la parte más importante en cuanto a la descripción de variables y el por qué. Porque dependiendo del tipo de variable con el que estemos trabajando, asimismo se definen los análisis estadísticos en el orden descriptivo, en el orden bivariado y en el orden multivariado. Entonces voy a explicarles brevemente cada una de ellas. De hecho, este ejemplo lo hice a propósito con variables que representan a cada uno de esos tres tipos de variables definidos en SPSS, pero pues asumo que ustedes ya las conocen, digamos, lo que es tipos de variables. Entonces la primera de ellas, la variable edad, es una variable que es de tipo continuo. Entonces, o mejor conocidas dentro del programa estadístico SPSS como variables de escala. En general, las variables de escala a su vez se dividen en dos, que son las variables de intervalo y las variables de razón. Las variables de intervalo, brevemente mencionarles que es aquellas en donde el 0 significa ausencia de atributo, perdón, no significa ausencia de atributo. Un ejemplo, o el ejemplo clásico, es la temperatura. 0 grados centígrados no significa que no exista temperatura. Mientras que las variables de razón es aquellas en donde el 0 significa ausencia de atributo. Entonces, por ejemplo, tener 0 centímetros significa no tener medida, o tener un peso de 0 significa ausencia de peso. Eso es lo que diferencia las variables de intervalo de razón. Esta variable es una variable de escala, también se le conoce como continua o también se le conoce como variables de intervalo de razón, dependiendo de si el 0 significa ausencia o no de atributo. Vamos a pasar a la siguiente variable, que es el género. Es una variable pues obviamente que no es continua, es decir, el género no es un número. No obstante, uno puede definir el género como un número, en donde los números representan el género del estudiante. Esas son variables que no son de escala, pero pueden ser definidas como un número, pero el número obviamente que es arbitrario, simplemente lo que hace es identificar el género de los estudiantes. Pues bien, estas variables se conocen como categóricas o nominales. Y por último está la variable nota, en la cual también podemos definir números para ellas, en donde los números representan, digamos, el grupo al cual pertenece la nota del estudiante, pero a diferencia, por ejemplo, en donde el género era, digamos, no era importante el orden o era insignificante el orden, acá el orden sí es importante. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a definir que el 1 es estudiantes con notas bajas, que el 2 es estudiantes con notas intermedias y que el 3 es estudiantes con notas altas. Es decir, el número, si bien no representa la nota, sí representa un orden. Y pues como su nombre lo indica, entonces este tipo de variables es una variable de tipo ordinal. Una vez hemos definido las medidas o escalas, digamos a mi modo de ver, o las clasificaciones de las variables, el paso a seguir es definir algo que es importante, y es esta columna categorizada o identificada como valores. Entonces, lo primero a mencionar es que la variable valores o este atributo valores solamente se usa para aquellos casos de variables nominales o de variables ordinales. Y ya van a entender enseguida por qué. Entonces, en el caso de la variable género, entonces lo que vamos a decir aquí en valores, si ustedes le dan clic, se va a activar esta ventana en la cual se define los valores que va a identificar cada uno de el género de los estudiantes. Entonces vamos a definir, por ejemplo, que 1 significa ser mujer, le decimos añadir, esto es muy importante, y 2 significa ser hombre. ¿Qué fue lo que definimos acá? Simplemente cómo vamos a identificar tanto a los hombres como a las mujeres. Y le decimos aceptar. Pero antes de decirle aceptar, se dan cuenta acá que están decimales. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar de estos decimales? Entonces, de una vez vamos acá a esta columna que dice decimales y los quitamos. Para efectos de variables nominales u ordinales no tiene sentido hablar de decimales. Solamente lo tiene para efectos de variables de escala. Si se paran acá, miran de acá, se inhabilitó de una vez los decimales y ya quedaron en números enteros. Vamos a definir ahora la variable ordinal de nota del estudiante. Entonces dijimos que 1 significaba una nota baja. Añadir. 2 significaba una nota alta. Añadir, perdón, una nota promedio o medio.
y 3 una nota alta. A añadir. Si se dan cuenta aparecen decimales, le decimos aceptar, nuevamente quitamos los decimales. Listo, ya hemos trabajado con la opción valores, con la opción etiqueta y con la opción medida, que son como los tres principales aspectos a tener en cuenta a la hora de definir variables en SPSS. Brevemente mencionarles que esta variable tipo significa si es numérica o si es una opción de cadena o si es una opción de fecha. En ella, por ejemplo, digamos acá si se dan cuenta, pues las tres variables son numéricas, entonces están como numéricas. Aquí en ancho significa qué tan ancho queremos que sea nuestra variable. Decimales, pues ya ustedes lo conocen, simplemente es para poner o quitar decimales, solamente aplica para variables de escala. Perdidos es una opción a veces importante cuando nosotros tenemos información faltante dentro de los encuestas, instrumentos o datos que estemos trabajando. Y solamente mencionar acá que cuando ustedes vayan a categorizar valores perdidos, pues simplemente se definen los valores perdidos como 9 o como 99 o como 999 o 9999. Es decir que el valor 9 es como un estándar universal para hablar de datos faltantes. De hecho, quienes trabajamos en el campo estadístico, siempre que vemos un 9 o un 99, casi siempre sabemos o conocemos que estamos hablando de un dato faltante. Columnas es simplemente qué tan ancho queremos que sea la columna, que se visualice la columna en la ventana de vistas de datos. Alineaciones si lo queremos que nuestros datos queden a la izquierda de cada una de las columnas, a la derecha o al centro de las columnas. Muy bien, una vez hemos definido las características de variables, pues lo que viene es a lo que estamos interesados y es ingresar la información. Qué pena, me voy a volver nuevamente aquí a la vista de variables, olvidé algo muy importante y de hecho es el primer aspecto que hay que tener en cuenta cuando estemos o cuando vayamos a ingresar información al programa estadístico de SPSS. No obstante, lo dejé de último en este video solamente porque con fines pedagógicos estaba mejor que lo dejase de último. ¿Cuál es la primera variable? La primera variable que ustedes deben definir en un análisis, digamos cuando se ingresa información, es la variable que identifica a cada uno de los individuos que estamos trabajando, es decir, cómo identificamos a cada uno de los estudiantes, cómo identificamos cada uno de nuestros cuestionarios, el por qué. Porque si en algún momento nos damos cuenta que hemos cometido un error, debemos saber a qué formulario o a qué estudiante pertenece dicho error. De tal manera que una vez podamos primero hacer la corrección y después sí identificar respecto de quién se cometió dicho error. Entonces algo importante, lo primero, entonces es la primera variable. ¿Cómo se crea aquí una primera variable? De una vez aprovecho para mostrarles un truquito. Ustedes se paran aquí en la parte izquierda, le dan clic izquierdo, si se dan cuenta se resalta. Después le dan clic derecho, le dice insertar y se creó una primera variable en la fila número 1. Entonces esa primera variable es el ID o el identificador o el documento o el código, como ustedes quieran, dependiendo de lo que estén trabajando. Simplemente pues yo no lo trabajo nunca con decimales, con 0 decimales, y aquí digo simplemente identificador del estudiante. Entonces recordarles que no es en sí una variable, simplemente identifica cada uno de los estudiantes o individuos que estemos trabajando. Una vez hemos hecho esto, pues pasamos a la vista de datos. Si ustedes observan, ya se crearon las 4 columnas de las variables que nosotros definimos. Si tenemos 4 o más, pues cada vez que tengamos van a irse creando aquí a la derecha. Y lo que viene es ingresar la información. Entonces acá, por ejemplo, ingresamos o asumimos que este es el estudiante o asumamos que este es el estudiante número 1, que tiene una edad de 15 años, que tiene un género, por ejemplo, o que es hombre. Entonces, si se dan cuenta, a veces es posible que a cada uno de nosotros se nos olvide las etiquetas de las variables ordinales o nominales. Si ustedes le dan aquí clic izquierdo, pues activa este icono y aquí están las dos opciones. Entonces, mujer, creo que dije que hombre, no sé, ya lo olvidé, digamos que hombre, y que tuvo una nota intermedia, entonces nota promedio. Si no se alcanzan a ver las opciones, como es este el caso, ustedes se paran acá, le dan clic sostenido y ya aparecen las opciones de nota promedio. Asumamos que tenemos un estudiante número 2 o que no es el estudiante 2, sino simplemente es el estudiante identificado con el 10, por eso es importante el identificador para saber cada uno de los estudiantes que estamos trabajando. Que tiene una edad de 15,5 años, que es en este caso asumamos que es una mujer y que tuvo una nota alta. Y por último definamos el estudiante número 3,
que tiene una edad, qué pena si se dan cuenta acá quedó 155 años, la verdad, eso ocurre simplemente si el programa está definido con comas o con puntos. Entonces digamos que lo voy a definir con comas, en mi computadora está con comas y creo que lo puse con puntos, por ello apareció este valor. Ya está aquí corregido, 15.5. Por eso es importante a veces el identificador, porque cuando hagamos análisis descriptivos nos puede dar que aparece un estudiante con 155 años. Y entonces, si no habíamos definido previamente el identificador, ¿cómo sabemos quién fue el estudiante que tenía dicha edad? Aquí ya lo sabemos y es el estudiante número 10. Si no nos hubiésemos dado cuenta, por ejemplo, acá, que no fue el caso. Este tiene una edad, por ejemplo, de 16 años, digamos que también es una mujer, y que tiene una nota promedio o una nota baja. Pues bien, ya hemos ingresado información. Esta es la manera de ingresar información al programa estadístico SPSS. Una vez ingresemos toda la información, pues le damos aquí clic en este símbolo de guardar documento o aquí en archivo guardar como, y pues procedemos a guardar la base de datos en el lugar que cada uno de ustedes considere pertinente. Esta es la manera de ingresar información al programa estadístico SPSS. Solamente me falta mencionarles algo al final, y es que si ustedes desean ver los números de estas etiquetas, en lugar de los nombres, ustedes se van a este icono que está aquí con la letra 1 y con la letra A. Si le dan clic, aparecen los números, y si le dan nuevamente clic, aparecen las letras. Es una manera de visualizar la información. Muchas gracias por haber estado al tanto de este video, y los invito a continuar viendo mis videos en YouTube, en el canal de YouTube SPSS Fácil.